Pienso que la fidelidad es algo que se aprende desde chiquitos en casa. ¿Sí? Pienso que tiene que ver con esa relación importante que hemos tenido con nuestros cuidadores, con nuestros hermanos, con el entorno en el que hemos vivido. Evidentemente la espiritualidad es uno de esos lugares en donde hemos aprendido a ser leales, hemos aprendido a seguir las normatividades de la educación de nuestros padres, ¿sí? De nuestra escuela, de nuestros maestros. Sin embargo, a pesar de tener todos estos rasgos de seguimiento de las leyes, llega un momento en el desarrollo del ser humano en donde lo más divertido es romper la estructura social, la estructura familiar, la estructura legal, la ley del padre, esa cosa de cuáles son los límites, se rompe un poco porque esa es la forma de crecer, es la forma de separarse de forma natural de los amores primarios. En la definición del quién soy, que es la pregunta de la adolescencia, vienen aquí estas posibilidades de reflexión contraria, de identificación. ¿Quiero ser como mi papá o disfruto no ser como mi papá? ¿No? Entonces, ese momento de reflexión te permitirá o seguir fácilmente las reglas o disfrutar romperlas. Y es exactamente en la adolescencia el momento en donde se genera la relación y el deseo de pareja, donde la cuestión corporal y hormonal te permite llegar a buscar una pareja, ya sea homo, ya sea hetero, ya sea trans. Hoy en día tenemos esta legalidad abierta, ¿no? Y el amor se puede dar de muchas formas y eso permite, si yo voy a hacer una relación amorosa, organizar cómo quiero la relación amorosa. La quiero monogámica, la quiero abierta, ¿no? Claro, o sea, a nadie le gusta ser traicionado, claro, en ningún campo. Claro. Si tú contratas un tesorero para la empresa y te roba dinero, es que yo soy infiel, esa cara, pues no porque esté en una sociedad abierta voy a permitir que me robes y me traiciones. Claro. En una relación de pareja, pues se está dando todo. El ser humano sí se deja padre y madre para unirse a la persona con la que vamos a ser pareja, y uno espera esa misma corresponsabilidad que vamos a entregarnos por completo. Y yo tengo también, desde el punto de vista pastoral, teológico, he atendido muchas personas o muchas parejas en situaciones de infidelidad. Incluso, no sé si quepa el término, pero permítanme expresarlo, infidelidad consensuada. Correcto. O sea, cada quien haga de su vida lo que quiera. Llegan despedazados. Porque lo que platicaron en un principio que parecía fenomenal para ellos, una serie de aventuras y experiencias y que lo que gustes y mandes, al final los destruye, tanto a él como a ella. A lo mejor en un principio se queda más callado uno de los dos y guarda silencio respecto a lo que está pasando, pero llega un momento en que ellos mismos no se entienden, y lo que decía Ruth desde la adolescencia, bueno, ¿y yo quién soy? Imagínate esa pregunta, hacértela a los 30, 40 años, 50, y que digas, ¿y qué hice de mi vida? Porque destruí la única relación estable que pude haber tenido y nada ha valido la pena. ¿Por qué? Pues porque a veces la gente tiene un mal concepto de que simplemente es una aventura, una relación sexual, un momento de placer, pero no pensamos en las consecuencias que eso puede traer. Y hablando como una persona fiel, honesta, confiable, recuerdo hace muchos años el que era primer ministro de Israel en aquel entonces corrió a uno de sus ministros por haber caído en adulterio. Dije, bueno, ¿y a usted qué le importa si cayó en adulterio? Dice, si no le supo ser fiel a la persona que le debía más fidelidad, ¿qué podemos esperar los demás? En mi equipo no cabe. Y lo sacó. Puede ser, para muchos puede ser cuestionable la decisión, pero para otros es, wow, o sea, finalmente tiene razón. Porque si una persona infiel es lo contrario a lo fiel, como decía Ruth, vamos a la definición positiva. Y una persona fiel es una persona confiable. Una persona infiel no es confiable. ¿Quién puede confiar en una persona que sabes que en cualquier momento te va a traicionar, te va a dar la espalda, te puede hacer lo que sea? Y eso se ve en diferentes ámbitos. Y creo que lo que muchas veces no se piensa son las consecuencias.
Bienvenidos. Este programa va a tratar específicamente la situación de infidelidad entre las parejas, y nuestro propósito es dirigirnos a todas esas personas que tienen dudas sobre sus relaciones, que quieren crecer en ellas, debido al impacto que esto tiene en la sociedad, en ellas mismas, en las familias, en los hijos. Queremos tener este espacio dirigido a esas personas también que están inquietas porque han sufrido o han pasado por este tipo de situaciones en la pareja, ¿no? Y por lo mismo, pues, buscar alternativas de solución. Mi nombre es Eduardo Muriel, soy abogado y detective privado, y en el ejercicio de mi actividad me he dado cuenta que muchas de las personas que nos consultan por cuestiones de infidelidad repiten mucho los patrones de conducta, y nos preocupa mucho que estas personas, mujeres y hombres, no conozcan qué sucede con la otra persona, ¿no? ¿Qué sucede con el hombre, con la mujer, o cómo piensa la mujer, y la mujer cómo piensa su hombre? ¿Cuáles son las inclinaciones de carácter, sus cualidades? Y sabiendo esto, creemos que podemos mejorar este tipo de relaciones, ¿no? Darles ese objetivo de buscar alternativas para mejorar y tener una relación más feliz, más estable, con una proyección mayor en cuestión de sus logros y objetivos en conjunto. Sabemos que corren el riesgo las parejas de, en algún punto, de poder quebrarse, ¿no? Y esto, pues, obviamente influye muchísimo en muchas personas, ¿no? Entonces, el tema de la infidelidad es para nosotros un tema muy importante dentro de las relaciones y dentro de las personas. Entonces, el crecimiento es importante, y hoy día tenemos el gusto de tener a dos extraordinarias personas, profesionistas en sus ramas. Una es la doctora Ruth Axelrod, que es psicoanalista y psicoterapeuta, ¿no? Expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ¿no? Y conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales, la cual nos hace el favor de estar con nosotros, además coautora del libro Comprende la infidelidad de la mano de los expertos. Por el otro lado tenemos al pastor Gilberto Rocha, quien es máster en teología y tiene un doctorado honoris causa por la Universidad del Estado de México. Una persona que afortunadamente nos acompaña, es pastor de la Iglesia Cristiana en Calacuaya, y el cual también es una persona muy experta y con una trayectoria en la orientación de parejas muy importante. Entonces, bienvenidos. El tema de hoy es referente a, nuevamente les digo, a la infidelidad, ¿no? Las consecuencias, los orígenes, las consecuencias y los aspectos más importantes respecto de los orígenes de infidelidad. Entonces, bienvenidos a este primer podcast. Esperemos que sea de todo su interés, ¿no? Y bienvenidos a ustedes, y muchas gracias por asistir a esta. Gracias a ti por invitarnos y participar, ¿no? Estamos en esto. Pues no sé, Ruth, ¿cuál es para ti la definición en un momento dado sobre la infidelidad? ¿Cuál es? Yo quizá a lo mejor me gustaría más hablar sobre fidelidad. Ok. Sí, o sea, creo que lo positivo nos puede llevar a campos mucho más creativos en la escucha de todos aquellos que estamos curiosos, o tenemos que sanar, o queremos atrevernos, o queremos igualar a los otros en relación con el tema, ¿no? Pienso que la fidelidad es algo que se aprende desde chiquitos en casa,
¿sí? Pienso que tiene que ver con esa relación importante que hemos tenido con nuestros cuidadores, con nuestros hermanos, con el entorno en el que hemos vivido. Evidentemente la espiritualidad es uno de esos lugares en donde hemos aprendido a ser leales, hemos aprendido a seguir las normatividades de la educación de nuestros padres, ¿sí? De nuestra escuela, de nuestros maestros. Sin embargo, a pesar de tener todos estos rasgos de seguimiento de las leyes, llega un momento en el desarrollo del ser humano en donde lo más divertido es romper la estructura social, la estructura familiar, la estructura legal, la ley del padre, esa cosa de cuáles son los límites, se rompe un poco porque esa es la forma de crecer, es la forma de separarse de forma natural de los amores primarios. En la definición del quién soy, que es la pregunta de la adolescencia, vienen aquí estas posibilidades de reflexión contraria, de identificación. ¿Quiero ser como mi papá o disfruto no ser como mi papá? ¿No? Entonces, ese momento de reflexión te permitirá o seguir fácilmente las reglas o disfrutar romperlas. Y es exactamente en la adolescencia el momento en donde se genera la relación y el deseo de pareja, donde la cuestión corporal y hormonal te permite llegar a buscar una pareja, ya sea homo, ya sea hetero, ya sea trans. Hoy en día tenemos esta legalidad abierta, ¿no? Y el amor se puede dar de muchas formas y eso permite, si yo voy a hacer una relación amorosa, organizar cómo quiero la relación amorosa. La quiero monogámica, la quiero abierta, ¿no? Me parece importantísimo porque en este ejercicio de la búsqueda de la relación de pareja hay muchísimas cosas que parece imposible decirle al o la amada, ¿sí? O sea, parecería en automático que la monogamia tiene que ser la legalidad, la forma tiene que ser el matrimonio, y hoy la procreación no tiene nada que ver con el sexo. Entonces estamos en un momento de mucho movimiento en donde tenemos que estar en paz para tomar nuestras decisiones y considerar no nada más lo que yo quiero, sino lo que quiere el otro. ¿Cómo le vamos a hacer para abrir los secretos de lo que yo quiero o de lo que no quiero o de lo que de verdaderamente tengo ganas de hacer y no se permite, ¿no? Para poder abrir ciertas perspectivas de comunicación con la pareja? Y como hoy en día no estamos sobre una pareja, sino varias parejas, me refiero programadamente, una secuenciadamente a la otra, pues requerimos desarrollar estas capacidades de comunicación. Sí, o sea, la comunicación es importantísima, ¿no? En la relación y sobre todo el tener acuerdos, ¿no? Para que efectivamente se conozcan entre ambos, ¿no? Cuando se crea una pareja y finalmente estos acuerdos se respeten, sea cual sea a los que se llegue, ¿no? No sé, Gilberto, yo creo que es algo que se tiene que reflexionar justamente por lo que dice Ruth, ¿no? Que hoy día ha cambiado tanto las estructuras de la formación de parejas, de familias, todo esto, que también no crees en algún punto que todo esto ha confundido igual a las personas en cuestión de la formación de ese... Indudablemente, porque quizás vivimos en una sociedad más abierta en muchos sentidos, pero el ser humano sigue siendo el mismo por dentro. Posiblemente cambien leyes, entonces, como dice Ruth, hay cosas que ahora legalmente están permitidas, socialmente están permitidas, pero el ser humano seguimos siendo el mismo desde el principio de la historia. Y creo que, por ejemplo, hablando del concepto de fidelidad a una persona honesta, leal, confiable, verdadera, eso anhelamos todos, relacionarnos con una persona así. ¿Qué es lo que se busca con eso? O sea, claro, o sea, a nadie le gusta ser traicionado, claro, en ningún campo. Claro. Si tú contratas un tesorero para la empresa y te roba dinero, es que yo soy infiel, esa caray, pues no porque esté en una sociedad abierta va a permitir que me robes y me traiciones. Claro. En una relación de pareja, pues se está dando todo. El ser humano sí se deja padre y madre para unirse a la persona con la que vamos a ser pareja, y uno espera esa misma corresponsabilidad que vamos a entregarnos por completo. Y yo tengo también, desde el punto de vista pastoral, teológico, he atendido muchas personas o muchas parejas en situaciones de infidelidad.
incluso, no sé si quepa el término, pero permítanme expresarlo, infidelidad consensuada. Correcto. O sea, cada quien haga de su vida lo que quiera. Llegan despedazados. Porque lo que platicaron en un principio que parecía fenomenal para ellos, una serie de aventuras y experiencias y que lo que gustes y mandes, al final los destruye, tanto a él como a ella. A lo mejor en un principio se queda más callado uno de los dos y guarda silencio respecto a lo que está pasando, pero hay un momento en que ellos mismos no se entienden, y lo que decía Ruth desde la adolescencia, bueno, ¿y yo quién soy? Imagínate esa pregunta, hacértela a los 30, 40 años, 50, y que digas, ¿y qué hice de mi vida? Porque destruí la única relación estable que pude haber tenido y nada ha valido la pena. ¿Por qué? Pues porque a veces la gente tiene un mal concepto de que simplemente es una aventura, una relación sexual, un momento de placer, pero no pensamos en las consecuencias que eso puede traer. Y hablando como una persona fiel, honesta, confiable, recuerdo hace muchos años el que era primer ministro de Israel en aquel entonces corrió a uno de sus ministros por haber caído en adulterio. Dije, bueno, ¿y a usted qué le importa si cayó en adulterio? Dice, si no le supo ser fiel a la persona que le debía más fidelidad, ¿qué podemos esperar los demás? En mi equipo no cabe. Y lo sacó. Puede ser, para muchos puede ser cuestionable la decisión, pero para otros es, wow, o sea, finalmente tiene razón. Porque si una persona infiel es lo contrario a lo fiel, como decía Ruth, vamos a la definición positiva. De una persona fiel es una persona confiable. Una persona infiel no es confiable. ¿Quién puede confiar en una persona que sabes que en cualquier momento te va a traicionar, te va a dar la espalda, te puede hacer lo que sea? Y eso se ve en diferentes ámbitos. Y creo que lo que muchas veces no se piensa son las consecuencias. Porque esto es como el epicentro de un terremoto. Sí, claro. No solamente es, bueno, pues el sismo se dice en el epicentro fue en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. Sí, pero a veces como lo sentimos aquí en la Ciudad de México. Se nos cayeron los edificios. Sí, nos cayeron los edificios. Pero yo quería aumentar algo aquí en relación con la ruptura del contrato o la desconfianza que esto genera. Yo tengo la impresión también que la decisión o la imposibilidad de sostener la lealtad y la fidelidad está basado en hay muchas razones por las cuales uno toma la decisión de romper el contrato o hacer el contrato mutis que no se mencionó y que se hace, como mencionabas hace rato, ¿no? Creo que la confianza y la desconfianza son espacios psíquicos, espacios de aprendizaje también. Y yo creo que cuando llegamos a la relación de pareja, 14, 15 años, 13 o un poco después a la primera o a la segunda, ya venimos con heridas de desconfianza. No creo que sea la relación amorosa el lugar donde se aprende la desconfianza. Yo creo que entramos ya con una huella, con una expectativa no cumplida, ¿no? Con rupturas anteriores, ya sea por hermanos, ya sea por papás, ya sea por... Y no me refiero a traiciones mayúsculas, sino las traiciones cotidianas, ¿sí? Y ¿cómo nos podemos salir de ese lugar idealizado de que porque amas a una persona siempre vas a confiar? Yo confío que lo que vale la pena es hablar también de desconfianza como un lugar humano, como un lugar, ¿no? Así como tenemos los 10 mandamientos y nos dicen qué no hacer, nos dicen qué no hacer porque eso es lo que sabemos hacer, ¿sí? Son 5 mandamientos para cuidar a Dios y 5 mandamientos para cuidar a los humanos, ¿sí? Y en esos la desconfianza debería ser uno que estuviera bien marcada porque lo llevamos a la relación de pareja. Y si lo incluyéramos como esto puede pasar porque los humanos deberíamos desconfiar porque somos humanos, quizá estaríamos menos idealizando la fidelidad y toleraríamos más, que a veces es imposible quedarse con el dolor psíquico de la traición. Pero en esto, Ruth, no juega un papel importante, por ejemplo, la normatividad. No sé, de alguna manera las religiones lo que han tratado es de controlar, ¿no? el comportamiento
del ser humano, igual que lo ha hecho las leyes, ¿no? Las leyes, el Código Civil, el Código Penal, ¿no? Es darle un poco la situación de la certeza, digo, y conociendo efectivamente eso, de que puedes fallar o no en un vínculo, ¿no? Puede ser de pareja o puede ser de alguna ley o, como lo decías hace un momento, en una empresa, ¿no? Ahorita que hablabas de eso, justamente muchas empresas dentro de sus políticas está justamente el hecho de que no pueda tener relación con subalternos o dentro del mismo trabajo, y menos una situación de infidelidad, porque eso justamente es lo que tú dices, se parte de la idea de que una persona que le es infiel a su pareja, pues puede ser infiel, ¿no? Se replica en el trabajo, pero el hecho de normarlo, Ruth, no es de alguna forma tener ese reconocimiento de que existe esa posibilidad de que alguien defraude, alguien cometa un ilícito, un delito, que cause un daño a otra persona. Entonces, creo que viene implícito en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones que llevamos en la sociedad, y es así que la vamos normando, ¿no? Entonces, lo normal sería ser infiel o ser desleal, y lo que tratamos de normativizar es poder seguir la regla de intentar aprender a no serlo. Pero no estaríamos pensando un poco en que lo que estamos tratando de hacer es de alguna manera normalizarlo. Normativizar. Pero porque el instinto, tú hablaste de una cosa muy interesante, la parte interna, ¿no? La parte interna de que no dejamos de ser seres humanos, pero yo lo digo de esta manera, no dejamos de ser animales porque somos del reino animal, digo, con cierta conciencia y con otros perfiles, pero definitivamente no dejamos de tener esos instintos. Y dentro de esos instintos justamente tenemos algunos instintos que les llamamos muy bajos, que son los que tratamos de restringirnos. Y entonces me parecería que, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis o lo que tú haces, Ruth, no lo que buscan es de alguna manera que el individuo los identifique, esas debilidades, y las pueda controlar para que tenga una vida social más equilibrada. No va por ahí esta situación. Bueno, digamos que lidiamos con el dolor emocional, con el dolor psíquico que se ha generado por la ruptura de las reglas y de las leyes, por el distanciamiento de la sociedad, por el distanciamiento de las instituciones. Yo creo que las instituciones en nuestro 2025 están todas un poquito quebradas, las gubernamentales, las religiosas, las financieras, ¿sí? Lo que nos marca hoy no son las grandes estructuras de los 1800, 1900, ¿sí? Tenemos como diferentes sostenes emocionales y sostenes que nos permitan tomar decisiones adecuadas para sostener una relación a largo plazo, ¿no? Claro, y de hecho yo creo que, por ejemplo, ahorita Ruth mencionaba los mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es no cometerás adulterio, porque justamente lo que Dios nos habla es de aquellos puntos débiles del ser humano, como el no codiciar, que finalmente la codicia es parte a veces que el ser humano traemos como algo que surge de nosotros mismos. Bueno, Dios mismo dice, no cometas adulterio, es uno de sus mandamientos. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, Proverbios 6:32 dice, cometer adulterio es no tener cabeza. Quien adultera se corrompe a sí mismo. Lo que obtiene son golpes y vergüenza y nunca logra borrar esa mancha. Porque finalmente las consecuencias emocionales, familiares, incluso a largo plazo. Por ejemplo, yo cuando entrevisto a una pareja le pregunto, tu estado civil, casado, ¿cuántas parejas has tenido en tu vida? 2, 3, 10, las que sean. Pero yo he hecho ejercicios muy interesantes cuando llevo a la gente a visitar asilos de ancianos. Yo no veo viejitos, hombres y mujeres que te dan ternura y les quieres besar la cabeza de algodón y tiernos. Pero pregúntales su vida y te vas a dar cuenta que están ahí no por ser buenas personas,
están pagando las consecuencias de que fueron infieles. Y llegan, se rompió la estructura familiar, esa institución que es tan importante para todo ser humano, se rompe. Y al llegar a la vejez dice, pues sí, a lo mejor tuve 15 mujeres o tuve 15 hombres. Sí, claro. Abandoné todo, abandoné a los hijos, abandoné todo. Y cuando llegué a viejo, pues soy un desecho, nadie me quiere. Y uno dice, pero qué mala onda. Sí, pero cuando estudias todo el contexto, te das cuenta que se pagan las consecuencias de la infidelidad. Sí, o sea, de no ser honesto en sí mismo y ante los suyos, ¿no? Ante la sociedad. Digo, no podemos generalizar, por supuesto, digo, hay excepciones en todos los conceptos, ¿no? Pero sí es de alguna manera, al final de los días, ¿no? Esa ruptura de las familias, ¿verdad? Ocasiona esto. Digo, de hecho, la importancia que tiene este podcast y lo que es la página de infidelidad.com.mx es justamente el buscar que no se rompan esos vínculos, porque yo lo que creo, Ruth, no sé si estés de acuerdo, lo que se busca es la estabilidad personal, la estabilidad social. O sea, todos salimos conduciendo, por ejemplo, y sabemos que nosotros tenemos que irnos por el lado derecho y los otros por el lado izquierdo. Y ese fue un convencionalismo, ¿no? Hablando de convencionalismos sociales. O sea, y es una regulación, una normatividad de tránsito, ¿no? Tan fácil. Yo tengo la confianza que voy de mi lado derecho, como debo de ir, y otros vienen del lado izquierdo. No estamos pensando que alguien se nos va a encontrar de frente. Eso trasládalo a todo. Y por eso la normatividad, en el caso jurídico, ¿verdad? La normatividad trata de regular eso para dar orden y certeza, sobre todo orden y certeza. Para mí es el principio básico de las relaciones saludables entre los seres humanos, entre las culturas, entre las personas, porque si no tenemos certeza, empieza a haber un caos, y ese caos se manifiesta en todo, como tú bien lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, empieza a trastocar las esferas de gobierno, las esferas sociales, las esferas religiosas, las esferas de muchos aspectos. ¿Por qué? Porque no hay una normatividad en las que todos estemos de acuerdo. Y eso es justamente uno de los principios básicos que tiene la familia, ¿no? Como tú bien lo dijiste, o sea, la familia es la célula básica de toda sociedad, no hay otra. Y los principios, valores, moral y la ética se adquieren principalmente en la familia, ¿no? Con los padres, ¿no? Entonces, si no existe esa situación, esa organización llamada familia o llamada pareja, ¿no? O sea, donde los hijos están amamantándose con la educación, la preparación, los principios y valores que hacen que se organice bien la sociedad, pues las consecuencias son terribles, ¿no? O sea, son terribles a nivel tanto familiar, personal como social. Empieza a haber un desequilibrio, no sé. Pero me da la sensación de que quisiéramos regresar hace 200 años, en donde la alternativa de los matrimonios no había otra más que quedarse en el matrimonio, y aquel que salía tenía un mundo extraconyugal, era castigado, o le echaban piedras, o se quedaba relegado. Recuerdo en mi infancia, una de mis compañeras, sus papás se divorciaron, y bueno, fue una guerra terrible, claro, entonces fue estigmatizada mi compañera, que sufrió muchísimo. Hoy en día no es así. No, apenas hace 40, 50 años la gente que se divorciaba sufría estaba muchísimo. Y si era una mujer, era muy mal vista, ¿no? Claro, entonces ahí había un estigma social que podía a lo mejor frenar alguna respuesta de ruptura de familia. Hoy en día no es así. Hoy la ley sostiene que te puedes divorciar de forma correcta, te puedes recasar tantas veces como consideres necesarias. ¿Sí? Pero no es que esté de acuerdo, no, es que esa libertad nos genera incertidumbre. Pero no esa facilidad que tienes. Ese es un punto que yo quisiera analizar. Esa facilidad que se te presenta hoy día, no te provoca el hecho de que, pues, no le eches, como se dice vulgarmente, no le eches ganas a tu relación, porque pues no me cayó bien, nos levantamos de malas
y hoy nos divorciamos. Claro, están ¿no? los matrimonios light, los matrimonios líquidos, claro que estamos de acuerdo en que no hay un... No se está exagerando en ese Claro, aspecto. claro que sí, Sí, hay un abuso, absolutamente, hay un abuso. claro. Y también algo que decía Ruth hace rato, muchas veces eso ya lo traemos de origen. No son todos los casos, pero sí en muchos. A lo mejor la infidelidad se aprendió de los propios padres. Y es curioso, pero es el ser humano detesta que papá o mamá sean adúlteros y los odia. Pero el día que le toca estar casado, es igual que ellos. Hay una repetición. Hay una repetición. Claro, que es otra de las conductas. grandes causas, que es de las venganzas infantiles, de a mí me quitó a mi papá, la otra chica, entonces me toca a mí quitarle a otra chica su papá. Sí, o sea, hay un juego ahí inconsciente en la venganza de una generación a la otra, de una circunstancia a la otra. Sí, entonces creo que no es tan sencillo en el sentido de la legalidad que nos avala, ¿no? Porque la legalidad hoy está abierta y entonces en esa incertidumbre sufrimos para tomar decisiones. Quizá era más fácil hace 200 años que no había de otra. Hoy podemos elegir. Lo que necesitamos es la capacidad para poder elegir. Hoy en día no se rompen familias, se rompen parejas, y lo que tratamos de sostener es que la familia es una estructura familiar, quiere decir continuidad, que es responsabilidad, aunque vivan en casas separadas, cada uno de los copartícipes de los padres pueden seguir cuidando a sus pollos de forma organizada, cada uno poniendo lo mejor de sí, y hay muchas formas de cuidar a los hijos. Yo no es que esté o no de acuerdo, es así como está funcionando la sociedad. Sí, pero aparentemente. Sí, sí. Porque cuando tú ves a los chicos, pues los chicos tienen un montón de traumas también, y dices, pobres muchachos, nadie pensó en ellos. El ser humano somos muy egoístas, entonces decimos, bueno, pues ya no me llevo con mi pareja, me busco otra y pues veré cómo cuido a los hijos. Sí, pero los hijos sufren y sufren demasiado. Y no solamente están sufriendo hoy como niños, van a sufrir como adolescentes, van a sufrir como jóvenes, van a sufrir como adultos. Los conflictos. Imaginen cuando, oye, quiero ir a pedirle la mano a una chica, pero quiero que vaya mi papá y mi mamá. Sí, pero ellos no se hablan. Ellos no se hablan, o cada quien tiene su pareja, y entonces los pleitos que surgen con las parejas de ambos. O sea, nadie piensa en cuánto daño se le hace a los hijos. Sí, digo, aquí habría una pregunta, Ruth, ¿tú qué opinas de la situación, ese impacto que recibe esos hijos, ¿no? En esa situación, se refleja, ¿no? En su vida de adulto, ¿no? Y con sus parejas, pero ¿es mejor evitarlas o no? Es mejor tratar de que los padres, lo que tú dijiste ahorita, pues nada los obliga a estar de por vida juntos, ¿no? Pero no es de alguna manera justificable el tratar de conservar a esa pareja o esa familia en beneficio de los hijos. O sea, tú hablabas de que hoy se permite pues que el papá viva por un lado y la mamá por otro y que no pasa nada. No, yo no dije que no pasa nada. No Dije que no pase nada. Yo creo que pasa muchísimo. El problema es de que, por ejemplo, ¿cuántas madres solteras, ¿no? Hoy día hay muchísimas madres solteras que lamentablemente tienen que salir a trabajar, ¿no? Y descuidan a los hijos, ¿no? ¿Y quién cuida a los hijos? No, pues mi mamá ¿cuántos años tiene? 75, una señora que no tiene capacidad ya para cuidar, educar a los hijos mientras la madre se encuentra. ¿Una madre soltera es una madre divorciada? No es lo mismo. No, pero no puede ser una madre divorciada o una madre soltera. Okay. Cualquiera, o sea, es una madre que no tiene la figura paterna, ¿no? Pero es que a lo que voy con la idea... Y entonces les complica muchísimo, ¿no? Pero también se te complica muchísimo si no estás contento en la relación. O sea, creo que la pregunta que yo haría, y que no creo que tenga respuesta, es si tienes una relación muy complicada, una mamá enfermita con alguna circunstancia, algún papá con una salud mental muy débil, muy complicado, ¿qué le queda mejor a los hijos? Tener la agresión, la violencia, el dolor, el alcoholismo, la drogadicción en casa, o sea, creo que no se puede generalizar. Pero no valdría la pena
justamente ese es el propósito de mucho de esto, ¿no valdría la pena educarnos para que no existiera esa violencia? Claro, de manera preventiva hay que educar. Ahora entiendo lo que dice Ruth, cuando hay una violencia, por ejemplo, pues si no vas a poner en riesgo a una mujer o a unos hijos por causa de esa violencia. Pero es tan generalizada que resulta justificable el hecho de que... Uno por uno, Eduardo. En lo que los seres humanos somos únicos. Por eso, entonces, ¿no valdría la pena en un momento dado educar para que justamente no existiera esa violencia, pudiera controlarse esos individuos o esas mujeres, porque puede ser de un lado o de otro? ¿Qué porcentaje dentro de la población y de las parejas, de las familias, nos encontramos con esas situaciones? Pues cada vez más alto, porque tenemos más categorías de violencia. Ahora escuché la violencia financiera en el hogar contra las mujeres y dije, no puede ser la violencia sexual, la violencia emocional. O sea, si hacemos la lista de las violencias que ejercemos y nos ejercen a nosotros, es infinito, o sea, es muy alto. Entonces creo que estaríamos en un lugar de respeto a cada relación de pareja, a cada momento de la relación de pareja. No es lo mismo al año 5 que al año 25. Pero si en la sociedad no tenemos conciencia de eso, para en algún punto orientar y ser preventivos, porque esta es una vorágine. Esto va caminando, ¿no? Esto va caminando y va descomponiéndose. Claro, yo creo que mucho es preventivo y mucho es correctivo. Por ejemplo, hablando de la violencia financiera, hay que educar cómo manejar las finanzas en pareja. Y yo creo, y esa es mi función, restaurar a muchas parejas, no decirles la solución fácil, divórciense. Y muchos me han dicho, cuando llegan a mi oficina me dicen, ¿usted me va a decir que me divorcie? Pues déjenme escucharlos. Dice, porque si vengo a eso, pues no vale la pena. Yo quiero encontrar una solución, no que me mande a divorciar. Ok, bueno, hay muchos casos que se pueden salvar, que se puede corregir. ¿Por qué? Porque el que sea violento emocional, el que sea violento financiero, el que sea violento por lo que sea, a veces hasta por la suegra, etc., va a cambiar de pareja, pero va a seguir siendo igual. Y entonces, a lo mejor no hay una infidelidad, porque muchas parejas no se divorcian por la infidelidad, se divorcian por otras causas. Sí, claro. Y entonces a la pareja nueva le van a hacer lo mismo. Aquí el punto es, creo que el regresar al punto, prevenir la infidelidad, sabiendo que somos personas que tenemos que ser educados, corregidos, restaurados. Entiendo esa parte porque lo he visto mucho de la venganza, lo que hicieron mis padres, ahora yo voy a ver quién me la paga. Claro. Y creo que mucho de eso se puede sanar y se puede llevar a una restauración y podemos ver matrimonios felices. Yo tengo muchos testimonios de parejas que se han restaurado al 100% después de haber llegado hechos pedazos. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que entender que a veces venimos en un contexto completamente diferente, complicado, y que es posible la restauración. Eso es lo que yo enseño, es lo que yo predico y es lo que yo busco en la atención. Mi función no se dedica solamente a dar un mensaje el domingo, mi función se dedica a atender a las parejas una por una y dedicarle muchas horas. Entiendo, hay muchas parejas que es imposible hacerlo por toda la situación que se ha dado, pero también entiendo que es mucho la prevención, el poder tomar la decisión correcta. Sí, porque, a ver, aquí hay una situación. Tú hablas de que venimos con traumas de la niñez por lo que sucedió en nuestras casas, los padres, etcétera, lo que viviste. Pero eso a su vez, esos hijos, que son 2, 3 o 1, a la larga van a acarrear esos conflictos a sus relaciones. Entonces ya no estás hablando de 2, estás hablando de 2 personas que son la pareja, sino los 3 o los niños que vienen abajo, ¿no? Entonces esto es un problema que se está multiplicando. Entonces,
considero que la solución, o vamos a decirlo así, sería una de muchas, sería aplicar situaciones preventivas para, como lo dice Gilberto, poder orientar, poder aclararle a las personas, hombres y mujeres, cuál es su rol y cuál es la importancia, porque yo lo que no quiero dejar de ver es la importancia que tiene esa célula, ¿no? Esa pareja en relación a la sociedad, porque hoy día tú las ves, estas parejas, y casi son sociedades mercantiles, ¿no? Exacto, y a veces la infidelidad se da por descuido de la propia relación de pareja. Por ejemplo, yo le digo en un grupo, en un curso de matrimonios, váyanse a cenar una vez a la semana, y si no tienen dinero para un restaurante, váyanse, cómprense un cono de helado y siéntense a tomarlo. Bueno, yo ¿sabes qué les digo? Yo le llamo la técnica del perrito. Si tiene perrito, okay. Si no tiene perrito, cómprense uno. Uh-huh. Y ¿saben qué? En las mañanas se salen 1 hora a pasearlos sin celulares, 1 hora. Y esa hora los va a forzar a platicar. Porque imagínense, ¿a cuánta gente le ocurre? Todos los días salgo a comer a la hora de la comida con compañeros de oficina, y a lo mejor todos los días como con una compañera, y con mi esposa nunca. Así es. O sea, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? Hay más interacción con la compañera y la mujer con el compañero de la oficina que con el esposo o la esposa. Al final de cuentas, cuando hacemos este ejercicio, digo, pero no platiquen de cuánto costaron los jitomates o que la noticia de ayer. Platiquen de ustedes. Si es que saben, y si no hay que enseñarles. Exacto, a platicar tienes toda la razón, porque dicen, es que no encontramos tema de conversación. O sea, acuérdense cuando eran novios y que, ¿cómo estás y qué te gusta? Recuerden eso. ¿Qué quieres en el futuro? Y eso, ¿a dónde quieres llegar? ¿No? A veces ¿qué te gusta? ¿Qué no te porque gusta? Porque lo que dijo Ruth es cierto. ¿Qué pasa cuando llegas a los 20, 25, 30 años de casados y te das cuenta que a lo mejor los dos se dedicaron a ser padres, a trabajar y ganar dinero, y se les olvidó lo más importante de... O si no se les olvidó, distribuyeron la energía al proyecto de ser papás, que es maravilloso. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que quizá en este ejercicio educativo, voy a hablar un poco por mi género femenino, ¿no? Cuando estamos cuidando a los niños, vamos con todo a cuidar a los niños, y tenemos poca atención a cuidar a la pareja. Más bien creemos que cuidarle a los hijos, a la pareja, es que estamos trabajando para ellos, y entonces estamos haciendo equipo en el cuidado de los niños, ¿no? Hoy en día es un poco distinto. Los papás entran mucho más, cambian pañales, dan mamilas, están mucho más cerca de sus bebés, tienen menos miedo del paternaje involucrado, y entonces, bueno, hay más equipo en la interacción con el chiquito, ¿no? Exacto, pero incluso, o sea, no hay esa interacción entre ellos, porque les pregunto, a ver, sábado y domingo, ¿qué hacen? No, pues vamos a ver a mis papás. Ok, pero tu papá los ves cada 8 días, ¿y cuándo se ven ustedes? Todos los días. Sí, no, es que sabes, pero señor, ¿qué más quiere? No, ¿sabes cuándo tienen más problemas las parejas? Te voy a decir, en las vacaciones. Después de las vacaciones de verano, después de las vacaciones de Navidad, después de las vacaciones de Semana Santa, porque forzosamente tienen que convivir durante una semana. Claro. ¿No? Día y noche, porque no tienen otra cosa que hacer, estar juntos. Pero de repente se despiertan y dicen, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un ritmo de trabajo en el que tú sales a las 5 de la mañana, yo salgo a las 8 de la mañana, yo regreso a las 6 de la tarde, tú regresas a las 9 de la noche, y en la noche lo que menos queremos es platicar. Estamos cansados. Estamos cansados. Hay parejas que deciden no tener hijos, ¿no? Son matrimonios de fines de semana. Y como tú bien lo dices, el hombre pues se pone a lo mejor a ver su fútbol o van con la familia, pero no tienen ese momento de interacción. Entonces, como tú bien lo dijiste, en las oficinas, en los clubs y todo eso, es donde encuentras a una persona que te es afín y te platica, y entonces ahí se va gestando también hasta esa infidelidad, sí, ¿no? Porque tú preguntas de dónde viene la infidelidad. Bueno, puede venir de muchas causas, y una de ellas, creo yo, es el descuido de la propia relación. Cuando se deja de
cultivar la amistad, la convivencia, el conocimiento diálogo, del otro. el conocimiento Tú no quieres nada que no conoces. Claro. Ahora, incluso cuando se dan estas escapadas extramaritales, para ponerle otro nombre que no esté tan cargado a lo negativo, y se acude con un terapeuta, con un pastor como tú, o con un profesional, con un licenciado como Eduardo, la idea no es romper la relación, es aprovechar el momento de crisis que tiene la pareja para poder acercarse a lo que les duele, claro, para poder acercarse a cómo se sienten y para poder acercarse a ver cuál es el proyecto que se puede construir después de un momento tan difícil que se ha gestado entre ellos, ¿no? Es una bendición que no vayan con el abogado, es una verdadera oportunidad cuando acuden al psicólogo, al psicoanalista, al terapeuta de pareja, ¿no? Que acudan con el pastor para poder resarcir todo el efecto de por qué llegué a este lugar y qué voy a hacer con esta decisión que yo he tomado, que muchas veces hay coparticipación de ambas partes, ¿no? Exacto. Entonces tiene que ver con la responsabilidad que uno pueda tomar de las decisiones que uno ha Pero siempre que, y ejercido. cuando no haya un apasionamiento, ¿no? O sea, también porque... Aún así. Porque lo que sucede, lo que te digo es la conceptualización de lo que significa la pareja. Yo insisto en esa idea. O sea, ¿cuál es el propósito que tienen las parejas? ¿Cuál es el propósito que tenía la familia? Es una microsociedad donde se van cultivando esos valores éticos, ¿no? Que van a permear después en la sociedad. Pero gracias a ellos, como tú lo decías hace un momento, ¿no? Pues la gente se va a frenar. Es ese grillito que te dice, no hagas esto, no es correcto, ¿no? No seas corrupto, no robes, ¿no? O sea, las sociedades se van pulverizando, se van causando caos por precisamente eso, porque la situación interna, la psique interna tal vez, la ética interna, ¿sí? No pesa tanto como lo exterior, las cosas materiales, el buscar la riqueza únicamente per se, ¿no? Las cosas materiales, porque bueno, se ha sostenido hoy día que la felicidad y el éxito proviene únicamente de las situaciones materiales. Entonces, cuando no tienes valores y principios bien arraigados como individuo, yo creo que ahí ves cómo trastabillean los individuos y en un momento dado es mejor alcanzar esos bienes satisfactorios materiales que esos satisfactorios internos, personales. Claro, ¿no? y muchas éticos. Veces tienes que preguntarle, por ejemplo, a la pareja eso que tú has dicho. ¿Y para qué te quieres casar? ¿O cuáles son los objetivos que tienen como relación? Porque a lo mejor a lo largo de los años, para una pareja que ya tiene muchos años de casados, se perdieron o se fueron diluyendo. O se modificaron, ¿no? O se modificaron. Sí. Y nunca tuvieron la capacidad de hablarlos. Porque no era necesario. Digamos que ahí es donde yo lo creo dábamos que... por sentado. Bueno, claro, porque tienes una relación, hiciste un acuerdo, más o menos ahí vas con el acuerdo, ahí van los chavitos creciendo, ahí van los dos trabajando. Entonces, creo que lo que estaría interesante es reflexionar acerca de qué hacemos con los años de matrimonio. ¿Cómo le damos luz o cómo le damos un poquito de chile y de limón a los años de matrimonio dentro del matrimonio? Que esas son herramientas que no aprendemos nunca. Para eso no fuimos educados a cumplir una tarea. Y no olvidar que los hijos son como un paréntesis en el matrimonio. A los hijos les damos todo, incluso el patrimonio que llegamos a formar es para ellos, pero sabemos que nos casamos sin hijos y un día vamos a terminar sin hijos. Se van a ir porque se fueron a trabajar, se casaron, se fueron a estudiar, lo que sea, y nos quedamos sin hijos. Eso es el chiste, esa es la buena educación, que se vaya. Claro. Exacto, sí, pero y la pareja, o sea, si no cuidamos la relación, a veces como tú lo decías, nos dedicamos tanto a ser padres que se nos olvida ser pareja. O persona. O personas. Y cuando los hijos se van, pues resulta que la pareja no tenía nada en común. Y eso trae otros problemas, porque a veces al matrimonio le da pavor quedarse solos.
Y cuando se casa el hijo le dice, oye, pero consúguete aquí un cuarto arriba, quédate a vivir con nosotros porque si te vas tú esto se va a desmoronar. O se cambian las reglas, ¿me entiendes? Si hubiera esa posibilidad de entender que hay que recontratar la relación de pareja dependiendo de las condiciones a las que se está exponiendo la pareja, ¿no? Te toca el nido vacío, bueno, sabemos las características del nido vacío, trabajemos la fortaleza y las debilidades del hombre y de la mujer, ¿no? Para poder pasar por el nido vacío sin tener que romper la relación. Exacto, incluso yo les digo, ahora váyanse de luna de miel ustedes también. Pero el problema es... Vuelva a surgir eso. Pero el problema, fíjense, mi opinión es de que se están rompiendo tanto las relaciones entre las parejas y es tan sencillo, como lo decías hace un rato, decir, pues ya no me caes bien y nos vemos, que justamente los hijos no están teniendo ese patrón de ejemplo en los padres porque no existe esa unión. Entonces todavía es peor porque ni siquiera por repetición, o sea, porque no hay nadie que los eduque y te explique con un pizarrón, te diga, mira, si te casas o si tienes una familia o si eres pareja tienes que hacer A, B, C, D. Nadie te dice eso. Nadie te educa, ¿no? La matemática es el 2 más 2. Pregúntale a la inteligencia artificial qué tienes que hacer. Y además podríamos ver ahí. No, pero espérame. No. Sí, claro. No lo dudo. Por supuesto que no lo dudo. No, pero la situación es, normalmente aprendemos por repetición, o sea, por observación. ¿No? Y es de forma inconsciente. No, de forma inconsciente, ¿no? Vamos viendo cómo se comportan nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, a veces en diferentes circunstancias, y de ahí vamos formando nosotros nuestro propio criterio. Por eso es tan impactante cuando existen hijos y hay una separación de los padres, porque esos ídolos que formaste cuando eras pequeño se caen, se destruyen, porque entonces si mi papá fue infiel, ¿verdad? Entonces todo lo que me enseñó lo pongo en duda, ¿no? Exacto. O lo que sucede con mi mamá, o lo que mi papá dice de mi mamá, o mi mamá de mi papá, ¿no? O sea, esos conflictos en los que entran normalmente las parejas, donde se destruyen entre ellos, lo que no se están dando cuenta es que lo que están destruyendo es la psique del niño, de sus hijos. Bueno, se llama alienación parental, es un delito tanto en el divorcio como en el matrimonio. Exacto. Sí, y no alcanza para que la gente tenga conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Es terrible porque finalmente no tienes esa posibilidad de construir a esos hijos, ¿no? Entonces la destrucción es tremenda. ¿Cómo pretendemos vivir armónicamente en una sociedad donde llegues a tu casa y no la hayan violado, no la hayan robado, no te roben el vehículo, donde las autoridades no roben, no sean corruptas? Si estás hablando que la célula básica donde se fabrican a todos los individuos, no tenemos esa solidez de conceptos, esa solidez de valores éticos, ¿no? Es más, nadie dijo que el estar casado y tener hijos era Disneylandia. O sea, requiere de un esfuerzo. Claro. Y los que estamos casados y los que hemos tenido hijos sabemos el nivel de compromiso. El nivel de compromiso en el que te estás metiendo, ¿no? Entonces, que no es verdaderamente no es un Xbox, ¿verdad? Que lo apagas, chocaste el Ferrari y ahora lo vuelves a encender y aparece un Mercedes-Benz y puedes decir, no, en esto destruyes y destruyes. Te destruyes. No, te destruyes tú, destruyes a tu pareja y destruyes, o sea, porque las consecuencias son terribles, porque no te das cuenta que destruyes hasta la familia, a los padres, a los abuelos, a los tíos, porque se desmembra el núcleo familiar y todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces eso es un impacto de carácter social impresionante. Claro, y se termina aislado por completo. Y a veces sucede en todos los sentidos. Hace poco entrevisté una pareja en donde la señora era su segundo matrimonio. Curiosamente me dices que mi primer esposo se fue y se olvidó hasta de los hijos. Y yo sigo manteniendo una excelente relación con mi suegra, la mamá de mi primer esposo, con mis cuñadas. O sea, todas me quieren, nos vemos, mis hijos conviven con ellas. ¿Por qué? Porque él se fue y fue infiel a su esposa,
fue infiel a sus hijos, a su familia y al resto de la familia, incluyendo la mamá, hermanas, etcétera, etcétera. Porque la infidelidad, creo que, como dice aquí, destruye a la persona. En sí mismo ya no es confiable en muchos sentidos. Bueno, tú como abogado lo debes de saber. ¿Cuántos hombres en México, y seguramente más o menos andamos igual en toda América Latina, pero cuántos hombres en México se divorcian de la esposa y se divorcian de los hijos? Y por eso las mujeres tienen que andar correteando al marido con la pensión alimenticia. No, se han tenido que endurecer leyes hasta de meterlos a la cárcel si no cumplen. No, Gilberto, yo me he sorprendido porque en los últimos años, no nada más eso, que bueno, eso de alguna manera lo concebimos más o menos... por odio, venganza, por definición no, de las expectativas mujeres no cumplidas. No, las mujeres, o sea, abandonando a sus esposos y a sus hijos con sus esposos y yéndose ellas con niños de 3 años y 5 años, 6 años. Eso es Hay fenómenos nuevos, ¿no? Eso es impactante, Ruth. Bueno, porque son fenómenos nuevos de la sociedad, porque la libertad que existe hoy genera incertidumbre, porque la igualdad del concepto de hombre y mujer se está dando en un lugar complicado, porque los bebés se tienen en laboratorios para cuidar la genética familiar y evitar la transmisión de enfermedades, y la sexualidad ha dejado de tener el único valor de procreación y de unión de las personas. Pero, a ver, todo tiene una explicación. Sí, no estoy a favor. Esa es mi pregunta. Estoy tratando de hacer ver que la multiplicidad de factores en los que las dinámicas familiares se encuentran hoy son muchísimos, y que no solo es el ejercicio de la ley social, la que estructura o desestructura. Pero aquí yo tengo una pregunta, porque todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación, absolutamente todo tiene una explicación. La inventamos. Exactamente, si no la sacamos de la manga, ¿no? Pero todo debería tener una explicación, y por ejemplo, tú en tu profesión y en lo que tú haces, por supuesto, uno de los éxitos que tú tienes es saber interpretar, ¿no? La condición humana sobre el comportamiento, ¿no? Y de dónde viene y hacia dónde va y todo esto. Eso es lo muy interesante de tu profesión. Pero el hecho de entender o de poder identificar cuál es el origen de las cosas, no quisiera entrar en un juicio de valor de si está bien o está mal, sino nos está conviniendo como sociedad, porque aquí yo quiero verlo como abogado, yo lo veo como, ¿no? En ese contexto, como sociedad nos está conviniendo. Sí hay justificación del por qué está la infidelidad, hay una justificación por qué se separan, por qué la violencia, por qué todo. Sí, todo tiene una explicación, pues porque los medios de comunicación o la sociedad o lo aprendiste de la familia, siempre hay una justificación. Pero eso nos está beneficiando a todos, nos está beneficiando realmente como comunidad, como horda, como sociedad, como país, como mundo, como seres humanos que somos, nos beneficia. Es que esa es la parte que yo creo que tenemos. Tú puedes analizarlo y darnos una explicación de todo, y todo tiene un porqué. Por supuesto que sí. Pero hay otras secciones, otros sectores de nuestro conocimiento humano que valoran la parte ética, ¿no? Por ejemplo, ¿es realmente ético Claro. esto? Y luego a lo mejor nos falta aquí un biólogo para que nos diga biológicamente es algo correcto, incorrecto, esta situación de la infidelidad, y es algo natural o no. Y entonces, pero yo creo que nos reunimos los seres humanos desde que empezamos con las hordas, ¿no? Las tribus y todo eso, y el crecimiento social, con el propósito, regreso al comentario inicial, para tener cierta estabilidad, para defendernos como grupo, procrear para que siga la descendencia y siga el ser humano subsistiendo. Digo, ahora se nos pasó la mano, ¿no? Ya somos más de 8,000 millones de habitantes en el mundo, pero a lo que me refiero, ese era el propósito de reunirnos, ese era el propósito, ¿no? De poner reglas en las sociedades, tú con la tuya y tú con la tuya y tú con tu
cosa, tu garrote y tú con tu garrote, y cada quien con sus cosas, y vamos a respetar. En el Por eso origen- por eso los 10 mandamientos, porque las religiones históricamente son las que pusieron inicialmente la normatividad y las primeras reglas. Después vinieron los códigos civiles y penales y todas las leyes del hombre, como se dice. Pero los 10 mandamientos, por ejemplo, fueron los primeros, las tablas de, no sé si las tablas no sé qué tanto. O sea, tratando de regularnos en cuestión de nuestros instintos. Pero, y todo tiene todo tiene una explicación, pero estamos realmente haciendo bien, o sea, haciendo bien, estamos viviendo mejor hoy día que antes, vamos hacia un buen camino. Yo siento que a mí me gustaría como analizar un poco más. Me parece que estás enojado con lo que Por está eso. pasando, estás muy bravo. No. Creo que el nivel de control que podemos tener es solamente sobre nosotros mismos, ¿sí? No podemos modificar el nivel de civilización, adaptación, avance de la cultura, nos guste o no nos guste. Podemos protestar como lo estás haciendo tú, ¿no? Podemos explicar No, cómo esto lo es un hago punto yo. de vista. Podemos justificar los eventos emocionales como lo hace Gilberto, ¿no? Pero yo creo que el camino requiere que participemos críticamente con lo que está sucediendo y que seamos responsables cada uno de nosotros hacia dónde queremos ir. Si alguien viene y te pide ayuda, pues tu reflexión y tu posibilidad de ayudar al otro a pensarse diferente, no como dice la normatividad de lo que está bien y está mal, y si fuiste infiel te tienes que quedar solo y eres castigado. A lo mejor en alguna época sí, porque si eres fiel tampoco vas a tener el premio mayor, simplemente sigues en tu relación con tus dificultades y tus limitaciones y también con los argumentos de la familia que lograste, y a veces los hijos ni se hablan. Hay tantas variables en relación con llegar a una tercera y cuarta edad armoniosamente hablando, ¿no? Que ese sería como el objetivo que dijo Gilberto, ¿no? O sea, cuando yo tenga 80 años y quiero estar acompañada, entonces no tuve que haber sido infiel y tuve que haberme quedado con la pareja. No estoy segura. Así como tú disiernes sobre, deberíamos gestarnos sobre la normatividad, sobre el bien y el mal, ¿no? Yo creo que no es la única forma de llegar a los 80 acompañado, bien acompañado, ¿no? Entonces deberíamos o podríamos pensar diferentes fórmulas hoy en la noche, o quizá en el próximo podcast, porque ya llevamos aquí suficiente tiempo, ¿no? Claro. En este podcast de secretos y tabús, que bueno, ya estamos sacando los propios. Pero ¿sabes qué? Yo creo que qué bueno y celebro que se dé este podcast y que podamos platicar e incursionar diferentes medios y redes sociales. Porque también es cierto, los medios de comunicación han ejercido una influencia poderosa. Recordemos que cuando la industria tabacalera se quiso posicionar en todas las películas, series, telenovelas, etc., aparecía el tabaco porque era el estatus. Sí, y lograr estabilizar que la sociedad lo aceptara. De repente hay un momento en que dijeron, caray, esto está haciendo daño, ahora hagamos al revés. ¿Qué ha pasado de unos años para acá? ¿Cómo se presenta la sexualidad? Si vemos cualquier película, cualquier serie, hay infidelidad como algo normal. Así está. Hay divorcios, el hombre Hay divorciado, desnudos. la mujer divorciada. Sí, claro. A los 5 minutos que se conocieron ya se están acostando. Es decir, ahora se nos pretende normalizar vía los medios un sistema de vida que a lo mejor se está pensando, bueno, ya es normal, es otra cultura. Y estoy de acuerdo con Ruth, es lo que aparentemente es lo normal hoy en día. Pero como tú dices, no es bueno. Llegará un momento en el que se le va a levantar seguramente no esta generación, tal vez la siguiente, que diga, oigan, es así como con el tabaco, ahora hay que echar esto para atrás. Porque lo que nos vendieron como lo ideal, pues resultó que no lo era. Claro, va a costar trabajo, pero estoy seguro que esto es como un péndulo. Ya vamos de un lado y vamos a ir de regreso porque nos vamos a dar cuenta que finalmente fue un desastre. Y el premio mayor yo creo que no te lo va a dar la sociedad, te lo vas a dar a ti mismo, porque vas a poder disfrutar la vida con una persona, o si por alguna razón terminaste solo porque murió el cónyuge, lo que sea. Bueno, pero pues no habrá quedado en ti y habrás disfrutado eso.
Yo creo que al final también hay una ley de todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. O no, pero lo sembró con gusto. O lo sembró con gusto. Lo sembró, porque a veces siembras para las siguientes generaciones, pero vas a cosechar y lo que tú cosechas en tu vida, que hayas sembrado. Pero evidentemente si sembraste mal, si sembraste engaño, infidelidad, corrupción, pues tampoco vas a cosechar que te va a ir muy bien en la vida. Y siempre es un aprendizaje, ¿no? Todo es siempre un aprendizaje, para bien o para mal. Claro. Porque te ayuda hasta ese punto, te ayuda a reflexionar sobre otras circunstancias y enderezarlo para el otro lado. Y lo que vamos haciendo, ¿no?, en el trayecto de nuestras vidas, cada día y cada sociedad y el paso de los años vamos caminando, ¿no? Vamos caminando aprendiendo. Porque sinceramente yo siento que no hay cosas buenas o malas, sino la conceptualización en la que tú te pongas, porque todo, de alguna manera, es un aprendizaje. Creo, ¿no? que yo cerraría con la idea de pensar la victimización, ¿sí? O sea, creo que en el amor, en la pareja, en el sexo, en la elección que uno hace, no quedarse como víctimas. Creo que eso sería una cosa espectacular. No somos víctimas de la sociedad, ni somos víctimas de las normas, ni somos víctimas de nuestras familias. Somos responsables de las decisiones que tomamos. Así es. ¿Sí? Pensamos que los niños tendrían que ir aprendiendo esto, pero ya cuando eres un adolescente, cuando eres un adulto, en México a los 18 años ya somos adultos, que tuviéramos la capacidad de tomar la responsabilidad sobre nuestra estructura de pensamiento, sobre lo que tenemos enfrente, ¿no? Y que no juguemos a ser víctimas. Para mí sería más que suficiente hacer una buena relación de pareja en donde cada uno toma la decisión de lo que quiere, de lo que hace, de las consecuencias individuales y grupales, ¿sí? Y entonces no jugar a ser víctimas. Yo dejaría como mi regalo al podcast de Secretos y Tabús, que no victimización, responsabilidad sobre los hechos, capacidad de entender que hay conflictos. Los conflictos, la mayoría se pueden resolver, claro, y se pueden resolver en pareja, ¿sí? O buscamos ayuda externa de la gente adecuada, porque si buscamos ayuda inadecuada hay veces que los consejos de los amigos, de los cuates, no siempre son los más adecuados. Busquemos ayuda adecuada para el problema que tenemos enfrente, con responsabilidad, sin victimización. En el ejercicio de la infidelidad, la victimización hace muchísimo daño. Esa sería mi forma de terminar. Sí, sí, claro. Sí, yo creo que definitivamente el hecho de tener una reflexión, que es lo que estamos haciendo con esto y lo que vamos a procurar hacer en todos los podcasts, es una reflexión de tratar de desmarañar, de seccionar las situaciones, los comportamientos, las problemáticas, para entenderlos, porque, vuelvo a lo mismo, todo tiene una explicación. Hay que buscarle la explicación y hay que valorarlo para ver si nos conviene. ¿Solución? Exacto, ¿cuál es la solución? ¿No? O sea, ir dándole solución, pero la solución depende de quién, ¿no? ¿O para qué? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que irla encontrando, porque el propósito es que tengamos una vida estable, estabilidad. Cada quien se encargará, ¿no?, en su parcela, de crecer como quiera crecer, pero o pueda hacerlo, pero siempre lo que se busca es que haya estabilidad, ¿no? Que haya estabilidad, que haya respeto, ¿no? Que haya una buena convivencia, que eso nos provoque precisamente el crecimiento en todos los sentidos de cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, entenderlos, desmenuzarlos, analizarlos, intercambiar experiencias, eso es lo que nos enriquece. Nadie tenemos la última palabra, ¿no? Y todos aprendemos de todos, ¿no? Y hay conceptos que cada uno agarra de cada quien y lo mejor justamente para lograr eso. Pero me parece que yo te agradezco mucho, Ruth, que estés en este podcast, la verdad. Gilberto, gracias. Y Gilberto, no sé si tú quieres cerrar con alguna idea. Yo creo que una frase muy común en las parejas es, pues todas las parejas tenemos problemas. Pero yo creo que también es factible decir que cualquier pareja puede ser feliz. Si estás pasando por una crisis, por un momento difícil, busca ayuda, no te quedes con la crisis, no te quedes con el momento difícil. Yo creo que
desde el punto de vista bíblico siempre es posible la restauración. Y además Dios nos hizo para ser felices. Y como dice el Evangelio, nos hizo un hombre para una mujer. La felicidad no radica en buscar 2, 3, 4, 5 relaciones al mismo tiempo, no. Con la que tienes puedes ser feliz. Si descubres que por alguna razón no está bien la relación, se ha descuidado, se ha deteriorado, algo ha pasado que está en peligro de fracturarse, creo que es momento, no te esperes a que todo se haya estallado como una bomba. Creo que ahorita es el momento de buscar ayuda y es posible restaurar y es posible ser feliz. Muy bien, Gilberto, pues te agradezco mucho tu participación. Y verdaderamente creo que nos quedaron muchos temas en el tintero, muchas cosas, las causas de la infidelidad, un poco más, ¿no? Identificado las consecuencias. O sea, yo creo que se habló muy en general de todo esto, pero vamos a ir desmenuzando en cada uno de los podcasts estas situaciones para dar un poco más de información y hacer alguna reflexión más profunda, ¿no? Y de cómo se puede superar también, ¿no? Porque, como lo decían, también se puede superar la infidelidad o una relación que pueda estar en un momento dado siendo complicada, buscar alternativas para que se pueda salvar. Y si no, justamente digo lo que tú decías, a lo mejor es más saludable en un momento dado, ¿no? Que haya esa... Porque hay síntomas que te refieren que algo está en peligro. Entonces, lo peor es ignorar esos señales y poderlas atender a tiempo. Sí, lo mismo que dice Ruth, ¿no? Que es importante tener esas medidas preventivas y ese conocimiento para darles una solución y enderezar el barco, si es que eso se puede así. Pues no sé dónde te pueden encontrar, Ruth. ¿Tienes algún teléfono? Toc. Te llamen ahí directamente. Directamente, yo los ahí en la página de Infidelidad, está infidelidad.com.mx, ven los datos de Ruth y también ahí están los datos míos. Tus datos, Gilberto, en la página de www.infidelidad.com.mx, ahí están los datos de tanto de Ruth como de Gilberto, y agradecemos a todos su presencia con nosotros. Esperemos que haya sido de utilidad esta charla, ¿no? Y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Muchas gracias. ¿Sabes qué haría?